El tesoro de David. Devocional sobre los Salmos. Por Charles Spurgeon. Salmo del 6 al 10. Salmo 6. Este salmo es llamado comúnmente el primero de los salmos penitenciales, y ciertamente su lenguaje corresponde a los labios de un penitente, porque expresa a la vez la pena, versículo 3, 6, 7, la humillación, versículo 2, 4, y el aborrecimiento del pecado, versículo 8, que son las marcas infalibles del espíritu contrito que se vuelve a Dios. Versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo. El salmista se da cuenta de que merece ser reprendido, y no pide que la reprensión sea suprimida totalmente, porque podría perder una bendición escondida, sino, Señor, no me reprendas en tu enojo. Si tú me recuerdas mi pecado, está bien, pero, no me lo recuerdes cuando estés enojado contra mí, para que el corazón de tu siervo no desmaye. Así dice Jeremías, oh Señor, corrígeme, pero con moderación, no en tu ira, para que no me destruyas. Versículo 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, para huir y escapar de la ira de Dios. David no ve ningún medio en el cielo ni en la tierra, y por tanto se acerca a Dios, aunque le haya herido, para que pueda sanarlo. Huye, no como Adán a la espesura, ni como Saúl a la hechicera, ni como Jonás a Tarsis, sino que apela a un Dios misericordioso en defensa de uno enojado y justo, o sea que va de él mismo. La mujer que fue condenada por el rey Felipe va del Felipe borracho al Felipe sobrio, pero David va de una característica, la justicia, a otra, la misericordia, porque desfallezco, no arguyas tu bondad o tu grandeza, sino que has de apelar a tu pecado y tu pequeñez. Un sentido de pecado había abatido el orgullo del salmista, había eliminado su jactanciosa fuerza, de modo que se hallaba débil incluso para obedecer la ley, débil a causa de la aflicción que sentía, demasiado débil, quizá, para echar mano de la promesa. Desfallezco, el original puede traducirse como caigo sin fuerzas, como se marchita una planta con tizoncillo. Al presentarte delante de Dios, el argumento más poderoso que puedes usar es tu necesidad, tu pobreza, lágrimas, miseria, impotencia, y confesarías delante de Él, lo cual te abrirá la puerta y te proveerá de todas las cosas que Él tiene. El mendigo echado muestra sus llagas a la vista del mundo para moverles a compasión. Así deploremos nuestras desgracias ante Dios, para que Él, como el compasivo samaritano, a la vista de nuestras heridas, pueda ayudarnos a su tiempo debido. Oh Señor, sáname, porque mis huesos se estremecen. Su terror había aumentado tanto que sus mismos huesos se estremecían. No solo sentía estremecimientos en la carne, sino en los huesos. Las columnas del edificio humano estaban temblando. Cuando el alma tiene el sentimiento de pecado, basta con él para que los huesos se estremezcan, basta para que se ericen los cabellos de su cabeza, y pueda ver las llamas del infierno debajo, un Dios enojado arriba y el peligro y la duda que le rodean. El término huesos algunas veces se aplica literalmente al cuerpo humano de nuestro Señor, al cuerpo que colgó de la cruz. A veces también ha hecho referencia al cuerpo místico, la Iglesia. En algunos pasajes se aplica al alma y no al cuerpo, al hombre interior del cristiano individual. Entonces implica la fortaleza del alma, el coraje animoso que la fe en Dios da al justo. Este es el sentido en el que se usa en el segundo versículo de este salmo. Versículo 3. Mi alma también está muy turbada. El alma está turbada, lo cual es el mismo centro de la turbación. Los compañeros de yugo en el pecado son los compañeros de yugo en el dolor. El alma es castigada por dar los informes, el cuerpo, por la ejecución, tal como el que informa y el que ejecuta, la causa y el instrumento. El que asusa al pecado y el ejecutor del mismo son castigados. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Esta sentencia termina abruptamente, porque las palabras fallan y la pena ahoga el poco consuelo que había asomado. La exclamación favorita de Calvino era, Señor, ¿hasta cuándo?
Y este debería ser el clamor de los santos que esperan la gloria milenial, porque los carros del Señor tardan tanto en venir. Señor, ¿hasta cuándo? En esto hay tres cosas que hemos de observar. Primero, que hay un tiempo designado que Dios ha medido para las cruces de todos sus hijos, antes de cuyo tiempo no serán librados, y que deben esperar con paciencia, no pensando en prescribir a Dios el tiempo para su liberación o limitar al Santo de Israel. Los israelitas permanecieron en Egipto hasta que completaron el número de 430 años. José estuvo 3 años y algo más en la cárcel, hasta que llegó el tiempo designado para su liberación. Los judíos permanecieron 70 años en Babilonia. Dios conoce el tiempo conveniente para nuestra humillación y nuestra exaltación. Luego, vemos la impaciencia de nuestra naturaleza en nuestras desgracias. Nuestra carne todavía se rebela contra el espíritu, que con frecuencia se olvida de sí misma hasta el punto de entrar en argumentaciones y altercados con él, como leemos de Job, Jonás, y aquí también de David. En tercer lugar, aunque el Señor demora su venida para aliviar a sus santos, con todo, tiene su causa si queremos considerarla, porque cuando estábamos en el calor de nuestros pecados, muchas veces Él clamaba por la boca de sus profetas y siervos: «Oh insensatos, ¿hasta cuándo seguiréis en vuestra locura?». Y nosotros no queríamos escuchar, y, por tanto, cuando estamos en el calor de nuestros dolores, pensando que cada día es un año hasta que somos librados, no es de extrañar si Dios no nos escucha. Consideremos la forma justa en que Dios nos trata, que cuando Él nos llamaba, nosotros no queríamos escuchar, y ahora nosotros clamamos y Él no nos escucha. Versículo 4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Dijo un antiguo matemático que podía hacer mover el mundo si se le daba una palanca suficientemente grande y un punto para apoyarla. Así también, cuando una petición ha alcanzado a Dios, obra sobre Dios, mueve a Dios, prevalece para con Dios enteramente para todo. David, pues, teniendo este punto de apoyo que es Dios, se acerca más a Dios, pasa de la deprecación a la petición. No solo que Dios no haga nada en contra de él, sino que quiera hacer algo en favor suyo. Sálvame por tu misericordia. Si apelamos a la justicia, ¿qué podemos decir? Pero si apelamos a la misericordia podemos todavía clamar, a pesar de la inmensidad de nuestra culpa: sálvame por tu misericordia. Observa que con frecuencia David invoca el nombre de Jehová, que el que se indica cuando se usa el nombre Señor en mayúsculas. En 4 versículos lo usa 5 veces. ¿No es esto una prueba de que el glorioso nombre está lleno de consolación para el santo atribulado? Versículo 5. Porque en la muerte no queda recuerdo de ti, en el Seol, signo de interrogación abierta, ¿quién te alabará? Es por la gloria de Dios que es salvado el pecador. La misericordia honra a Dios. Versículo 6. Me he consumido a fuerza de gemir. El pueblo de Dios puede gemir, pero no puede refunfuñar. Puede parecer un cambio maravilloso en David, siendo un hombre de una mente tan grande, que se vea así abatido y deprimido. No prevaleció contra Goliat, contra el león y el oso, con su fortaleza y magnanimidad, pero ahora está sollozando, suspirando, llorando como un niño. Cuando los hombres y las bestias están frente a él, David es más que vencedor, pero cuando tiene que entendérselas con Dios, contra el cual ha pecado, queda reducido a menos que nada. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, o sea, inundo de lágrimas mi cama, así como la mujer con el flujo de sangre que tocó el borde del vestido de Cristo no fue menos bien recibida por Cristo que Tomás, que puso sus dedos en la marca de los clavos. Así Dios no mira la cantidad, sino la sinceridad de nuestro arrepentimiento. Versículo 6, 7. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de mis angustiadores. La convicción de pecado a veces tiene tal efecto sobre el cuerpo que incluso los órganos externos tienen que sufrir. Mis angustiadores o enemigos. Si un hombre no tiene la gracia consigo, Satanás no tiene mucho interés en él. Pero si está lleno de gracia, como del amor de Dios,
su temor y otras virtudes espirituales, puede tener la seguridad de que Satanás sabe que esto está en él, de modo que no dejará de intentar robárselas si puede. Versículo 8. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. El arrepentimiento es una cosa práctica. No basta lamentar la profanación del templo del corazón. Hemos de azotar a los que compran y venden y derribar las mesas de los cambistas. Un pecador perdonado va a aborrecer los pecados que costaron al Salvador su sangre. Que los miembros de la Iglesia no tengan demasiada familiaridad con los pecadores impenitentes. Sé que el hombre es una criatura sociable, pero esto no excusa a los santos a ser descuidados en la elección de sus compañías. Los malvados son llamados hacedores de iniquidad porque están dispuestos a pecar. Tienen una fuerte inclinación en el espíritu para hacer lo malo, y lo hacen a conciencia, no a medias, no un poco aquí y un poco allá, como es posible que lo haga el hombre bueno, sino que lo engullen en grandes cantidades, están llenos de él y lo hacen plenamente, lo hacen en cantidad, y son hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi llanto. ¿Habla el llanto? ¿En qué lenguaje expresa lo que dice? Pues en esta lengua universal que es conocida y entendida en toda la tierra, incluso en los cielos arriba, el llanto es la elocuencia de la pena. Aprendamos a pensar en las lágrimas como oraciones líquidas, y en el llanto como una intercesión constante e insistente que se abrirá paso directamente hasta el mismo corazón de la misericordia, a pesar de las dificultades y obstáculos que se interpongan en su camino. No es tanto el ojo lleno de lágrimas que Dios respeta como el corazón contrito. Con todo, no me atrevería a detener las lágrimas del que llora. Dios estuvo mirando las lágrimas de Ezequías. Isaías 38, 5. He visto tus lágrimas. Las lágrimas de David eran músicas a los oídos de Dios. El lloro tiene una voz, y como la música sobre el agua suena a mayor distancia y más armoniosamente que sobre la tierra, así también las oraciones, unidas a las lágrimas, claman más alto a los oídos de Dios, y suenan más dulces que cuando están ausentes las lágrimas. Tal como Dios ve el agua de la fuente en las venas de la tierra antes de que burbujee sobre su faz, también ve Dios las lágrimas en el corazón del hombre antes de que asomen a sus ojos. Bien decía Lutero, la oración es la sanguijuela del alma que succiona el veneno y la hinchazón de la misma. Bernardo dijo, con qué frecuencia la oración me ha hallado casi desesperado, pero me ha dejado triunfante y seguro del perdón. Versículo 9. Jehová ha escuchado mi ruego, ha acogido mi oración. Aquí hay una experiencia pasada usada para el aliento futuro. Él ha escuchado, Él escuchará. Versículo 10. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Retrocederán y serán avergonzados de repente. Los romanos acostumbraban a decir, los pies de los dioses vengadores van calzados de lana. Con pasos sin ruido se acerca la venganza a su víctima y, de súbito y de modo abrumador, la destruye de un golpe. Si esto fuera una imprecación, hemos de recordar que el lenguaje de la antigua dispersación no es el de la nueva. Nosotros oramos por nuestros enemigos, no contra ellos. Salmo 7. El título es Sigaion de David, por lo que podemos colegir de las observaciones de los entendidos y de una comparación de este salmo con el otro único Sigaion de la palabra de Dios, Habacuc 3. Este título parece indicar cánticos variables, con los que se asocia la idea de solaz y de placer. Parece probable que Cus el benjaminita había acusado a David ante Saúl de una conspiración traicionera contra la autoridad real. Esto puede entenderse como el cántico del santo calumniado. Aún esta penosa aflicción es ocasión para un salmo. Versículo 1. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. El caso se inicia aquí con una confesión de confianza en Dios. Sea cual sea la premura de nuestra condición, nunca debemos olvidar el retener nuestra confianza en Dios. Oh Señor, Dios mío, mío por un pacto especial, sellado por la sangre de Jesús, y ratificado en mi propia alma por un sentimiento de unión a ti en ti, y en ti solamente, he puesto mi confianza ahora en mi penosa aflicción.
Yo tiemblo, pero la roca no se mueve. Nunca está bien desconfiar de Dios, y nunca es en vano el confiar en Él. Versículo 2. No sea que desgarren mi alma cual león. Había un enemigo de David que era más poderoso que los demás. El de este enemigo, que con urgencia busca liberación. Quizás se trataba de Saúl, su enemigo real, pero en nuestro caso hay uno que va dando vueltas alrededor como un león, que intenta devorarnos, con respecto al cual hemos de clamar: líbranos del maligno. He leído de algunas naciones bárbaras que, cuando el sol calienta demasiado, disparan flechas contra él. De la misma manera los malvados disparan a la luz y calor de la piedad, y me destrocen sin que haya quien me libre. Este es un retrato conmovedor de un santo entregado a la voluntad de Satanás. Esto hará conmover las entrañas de Jehová. Un padre no puede permanecer en silencio cuando su hijo está en un peligro semejante. Haremos bien aquí en recordar que esta es una descripción del peligro al cual se ve expuesto el salmista por lenguas calumniadoras. La calumnia deja su baba, por más que pueda desmentirse. Si Dios fue calumniado en el Edén, nosotros no sufriremos menos en esta tierra de pecadores. Si queremos vivir sin ser calumniados, hemos de esperar hasta llegar al cielo. Versículo 3. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad. Josefo nos cuenta de Apolinario que decía respecto a los judíos y cristianos que eran más necios que los bárbaros. Y Paulus Fagius cuenta una historia de un egipcio que decía con respecto a los cristianos: son un hato de gente traicionera y asquerosa. Y respecto a guardar el sábado dice: tenían una enfermedad, y querían reposar el séptimo día a causa de la misma. El aplauso de los malos generalmente implica algún mal, y su censura implica algún bien. Versículo 4. Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo. El devolver mal por bien es una corrupción humana. El hacer bien por bien es una retribución cívica. Pero el hacer bien por mal es una perfección cristiana. Aunque no sea la gracia de la naturaleza, con todo, es la naturaleza de la gracia. Versículo 6. El juicio que has convocado, David, para orar debidamente, reposa en la palabra y promesa de Dios, y el resultado de su ejercicio es este: Señor, no soy llevado por la ambición, o la pasión voluntariosa y necia, o el deseo corrompido, desconsiderado, de pedirte todo lo que agrada a mi carne, sino que es la clara luz de tu palabra la que me dirige, y en ella me fundo con firmeza. Versículo 8. En los dos últimos versículos procuraba que Jehová se levantara, y ahora que se ha levantado, David se prepara para mezclarse con la congregación del pueblo que le rodea. Versículo 9. Que cese ya la maldad de los inicuos, afianza, en cambio, tú al justo. ¿No es este el anhelo universal de toda la compañía de los elegidos? Versículo 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. La verdad, como el aceite, siempre surge por encima. Nuestros enemigos no tienen poder para ahogaría. Versículo 11. Dios está airado contra el impío todos los días. No tenemos a un Dios insensible e impasible ante quien presentarnos. Él puede estar airado, es más, está airado hoy y cada día contigo, con los inicuos y los pecadores impenitentes. El mejor día que amanece sobre un pecador, con todo, le es causa de maldición. Dios está enojado. La expresión original aquí es muy expresiva. La verdadera idea de la misma es echando espuma por la boca a causa de su indignación. Versículo 12. Si no se arrepiente, él afilará su espada. La espada de Dios ha sido afilada en la piedra que gira de nuestra maldad diaria, y si no nos arrepentimos, con presteza nos hará pedazos. El pecador no tiene otra alternativa. Cuán pocos son los que creen que Dios llamará a cuentas al malvado. Si lo creyéramos, temblaríamos como el que está dentro de una casa que se derrumba. Nos esforzaríamos por salvarnos de esta generación depravada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado, y estamos a salvo allí donde las flechas de Dios van a caer pronto como gotas de lluvia. Apártate.
Dijo Dios a Moisés de las tiendas de Coré, Datán y Abirán, para que no seas consumido en todos sus pecados. ¿Cómo se han deteriorado las buenas manzanas al estar en el cesto con las malas? ¿No es perjudicial para el oro estar unido con la escoria? Versículo 13. Instrumentos de muerte. Recuerda, las flechas de Dios nunca hierran, y siempre son instrumentos de muerte. Ha templado al fuego sus saetas. La palabra templado significa lo mismo que arder en ira contra los impíos, y la palabra preparado significa que ha puesto a punto sus flechas. Él no las dispara al azar, sino que las dirige a los inicuos. Un tal Félix, conde de Wartenberg, uno de los capitanes del emperador Carlos V, juró, en la presencia de varios en una cena, que antes de morir cabalgaría donde le llegara la sangre de los luteranos hasta las espuelas. Este hombre ardía en malicia, pero observemos cómo Dios dirige sus saetas contra él. Aquella misma noche la mano de Dios le hirió de tal forma que fue estrangulado y se ahogó en su propia sangre. No cabalgó, sino que se bañó él mismo, no hasta las espuelas, sino hasta la garganta, no en la sangre de los luteranos, sino en su propia sangre. Versículo 14. Concibió maldad, gestó iniquidad. Una mujer encinta proporciona la metáfora, gestó iniquidad, el impío está lleno de ella, de tal modo que no la puede llevar. Quiere hacer su voluntad, está lleno de dolores hasta que es ejecutado su malvado intento. Concibió maldad, nadie le fuerza a ello, él mismo lo hace voluntariamente. El orden natural es primero concebir y después gestar, pero aquí el gestar va primero. La razón de ello es que el malvado va con tanto ardor en persecución de su intento, que va a actuar inmediatamente si supiera cómo hacerlo, incluso antes de concebir con qué medios lo hará. Versículo 15. Pozo ha cavado, y ha ahondado, había astucia en sus planes y diligencia en su labor, ha condescendido a la penosa tarea de cavar, no teme ensuciarse las manos con la tierra, está dispuesto a hacer un hoyo para que otros caigan en él. ¿Qué cosas tan indignas es capaz de hacer el hombre para vengarse de los fieles? Versículo 16. Su iniquidad se volverá sobre su cabeza. Las cenizas siempre van a parar a la cara de aquel que las echa al aire. Salmo 8. Podemos titular este salmo el Salmo del Astrónomo. Versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Incapaz de expresar la gloria de Dios, el salmista profiere una exclamación. Oh Jehová, Señor nuestro. La estructura sólida del universo se apoya sobre su brazo eterno. Él está presente universalmente, y por todas partes su nombre es excelente. Desciende, si quieres, a las mayores profundidades del océano, donde duerme el agua imperturbable, y la misma arena, inmóvil en quietud perenne, proclama que el Señor está allí, revelando su excelencia en el palacio silencioso del mar. Pide prestadas las alas de la mañana y recorre los confines más distantes del mar, y Dios está allí. Sube a los más altos cielos, o lánzate al infierno más profundo, y Dios es en uno y otro, cantado en un cántico eterno o justificado en una venganza terrible. Por todas partes y en todo lugar, Dios reside y es manifestado en su obra. Apenas podemos hallar palabras más apropiadas que las de Nehemías. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Nehemías 9, 6. Volviendo al texto, nos lleva a observar que este salmo es dirigido a Dios, porque nadie sino el Señor mismo puede plenamente conocer su propia gloria. Versículo 2. Por boca de los niños y de los que maman, afirmas tu fortaleza frente a tus adversarios. ¿Con qué frecuencia los niños nos hablan de un Dios al cual nosotros hemos olvidado? No proclamaron su hosanna. Los niños en el templo, cuando los fariseos, orgullosos, guardaban silencio y mostraban desprecio, y no cita el Salvador estas mismas palabras como justificación de sus gritos infantiles.
Fox nos dice en su libro de los mártires que cuando Mr. Lawrence fue quemado en Colchester, después de llevarle a la hoguera en una silla porque a causa de la crueldad de los papistas no podía sostenerse en pie, varios niños acudieron cerca de la hoguera y gritaron, diciendo según ellos pudieron, Señor, fortalece a tu siervo, y guarda su promesa. Dios contestó su oración, porque Mr. Lawrence murió con una calma y una firmeza que cualquiera podría desear para sí en sus últimos momentos. Cuando uno de los capellanes papistas le dijo a Mr. Wishart, el gran mártir escocés, que tenía dentro de sí un diablo, un niño que estaba cerca exclamó, un diablo no puede decir palabras como las que dice este hombre. Un ejemplo más lo tenemos en un período más cercano a nuestros tiempos, en una postdata a una de sus cartas, en la cual detalla su persecución cuando empezó a predicar en Moorfields. Whitefield dice, no puedo por menos que añadir que varios niños y niñas que acostumbraban sentarse alrededor de mí en el púlpito mientras predicaba, y me entregaban las notas que les daba la gente por más que con frecuencia les acertaran con huevos podridos, fruta, fango, que iban dirigidos a mí, nunca cedieron y dejaron de hacerlo. Al contrario, cada vez que me tocaban con algo, me miraban con sus ojuelos llenos de lágrimas, y parecía que deseaban recibir los impactos dirigidos a mí. Dios hizo de ellos, en sus años de crecimiento, mártires grandes y vivos para Él, que de la boca de los niños y de los que maman perfecciona la alabanza. ¿Quiénes son estos niños y niñas que maman? El hombre en general, que viene de un comienzo tan débil y pobre como son los niños y los que maman, con todo, acaba teniendo tal poder que puede enfrentarse y vencer al enemigo y al rebelde. Los apóstoles, cuya apariencia externa era deplorable, en cierto sentido comparable a los niños y a los que maman si los cotejamos con los grandes del mundo, aunque criaturas pobres y despreciadas, eran, con todo, instrumentos principales al servicio y gloria de Dios. Por tanto, es notable que cuando Cristo glorificó a su Padre por la dispersación sabia y gratuita de su gracia salvadora, Mateo 11:25, dijera, te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y los prudentes, y las has revelado a los niños. Se nos dice, Mateo 18:3, a menos que os convirtáis y os volváis como niños, como si hubiera dicho, vosotros os esforzáis por lugares preeminentes y por la grandeza mundana en mi reino, yo os digo que mi reino es un reino de niños, y en él no hay sino los que son humildes y los que se ven poca cosa a sus propios ojos, y están contentos con ser pequeños y despreciados a los ojos de los demás, y no buscan los grandes lugares y cosas del mundo. La obra que se hace en amor pasa a ser la mitad de difícil y tediosa. Es como con una piedra grande, que si intentamos moverla en el aire o sobre el suelo no lo conseguimos, pero si inundamos el campo donde se halla y la piedra queda enterrada en el agua, ahora, una vez sumergida, hallamos que aplicando nuestra fuerza la podemos mover de su lugar con nuestro brazo. Del mismo modo, bajo las influencias celestiales de la gracia, la marea del amor se levanta, envuelve nuestros deberes y dificultades, y un niño puede hacer la labor de un hombre, y un hombre la de un gigante. ¿No nos asombramos todos tanto de la obra perfecta de las manos de Dios realizada en la hormiga, este pequeño insecto que se arrastra, como de la que ha hecho en el mayor de los elefantes? De que haya tantas partes y miembros ensamblados en un espacio tan pequeño, de que una criatura tan pobre pueda proveer en el verano el alimento que necesitará en invierno, para hacer callar al enemigo y al rebelde. Esta misma confusión y rebeldía de Satanás, que fue la causa de la caída del hombre, fue dirigida contra Dios primero. Por tanto, la primera promesa y predicación del Evangelio a Adán que se le hizo al sentenciarle fue que la simiente de la mujer quebrantaría la cabeza de la serpiente, siendo el objetivo de Dios tanto el confundir a Satanás como salvar al hombre. Versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, la mente carnal no ve a Dios en nada, ni aun en las cosas espirituales, su palabra o sus ordenanzas,
La mente espiritual lo ve en todo, incluso en las cosas naturales, mirando los ciclos y la tierra y todas las criaturas. Si pudiéramos trasladarnos más allá de la luna, si pudiéramos alcanzar las estrellas más elevadas con nuestra cabeza, podríamos descubrir al punto nuevos cielos, nuevas estrellas, nuevos soles, nuevos sistemas, y quizá adornados de modo más magnífico, pero incluso entonces los vastos dominios de nuestro gran Creador no habrían terminado. Para nuestro asombro, veríamos que solo habíamos llegado a los inicios de las obras de Dios. ¡Qué admirables son los cuerpos celestes! Estoy asombrado por su esplendor, y me deleito en su hermosura, pero, a pesar de esto, por hermosos y ricamente adornados que sean, este cielo carece de inteligencia, no se da cuenta de su propia hermosura, en tanto que yo, que soy mera arcilla, moldeada por la mano divina, estoy dotado de sentido y razón. Versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre, para que de él te acuerdes, y el Hijo del hombre, para que cuides de él? Quizá no hay seres racionales por todo el universo entre los cuales el orgullo pudiera parecer más impropio e incompatible que en el hombre, considerando la situación en que está colocado. Está expuesto a numerosas degradaciones y calamidades, a la furia de las borrascas y tempestades, a la devastación de los terremotos y los volcanes, al ímpetu de los torbellinos, a las ingentes olas del océano, a los estragos de la espada, el hambre, la pestilencia y a toda clase de enfermedades, y al final ha de hundirse en la tumba y su cuerpo será pasto de los gusanos. El más altivo y pagado de sí mismo entre los hijos de los hombres está sometido a las mismas vicisitudes que los más humildes de la familia humana. Sin embargo, aún en estas circunstancias, el hombre, este endeble gusano de polvo, cuyo conocimiento es tan limitado y cuyas necedades son tan numerosas y evidentes, tiene el desparpajo de pavonearse en la altanería del orgullo y gloriarse en su desvergüenza. El doctor Chalmers, en sus discursos astronómicos, dice verdaderamente, os damos una imagen débil de nuestra relativa insignificancia cuando decimos que el esplendor de un bosque extenso no sufriría más por la caída de una sola hoja que la gloria de este extenso universo si este globo en el cual nos hallamos, y todo lo que de él proviene, se disolviera. Es algo maravilloso que Dios piense en los hombres y los recuerde continuamente. ¿Puede alcanzar una criatura tan despreciable como yo favor a los ojos de Dios? En Ezequiel 16, 1 al 5, tenemos una relación de la maravillosa condescendencia de Dios con el hombre, el cual allí es comparado a un niño de origen despreciable, abandonado en el día de su nacimiento, en su sangre y su suciedad, ni aún envuelto con fajas, a quien no compadece nadie. Criaturas lastimosas así somos delante de Dios, y, con todo, cuando Él pasó y nos vio agitándonos en nuestra sangre dijo, vive. Pide al profeta Isaías, ¿qué es el hombre? Y contesta, el hombre es hierba. Toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. 46. Pregunta a David, ¿qué es el hombre? Te contesta, el hombre es una mentira. Salmo 62, 9. No solo un mentiroso, un engañador, sino una mentira y un engaño. La naturaleza pecaminosa del hombre es enemiga de la naturaleza de Dios y quisiera arrancar a Dios del cielo, y, a pesar de ello, Dios, entre tanto, está elevando al hombre al cielo. El pecado quisiera disminuir al gran Dios, y, a pesar de ello, Dios engrandece al hombre pecador. Oh, la grandeza y la pequeñez, la excelencia y la corrupción, la majestad y la bajeza del hombre. Versículo 5. Le has hecho un poco inferior a los ángeles, en orden a dignidad. El hombre se halla por debajo de los ángeles, es un poco menos que ellos. En el Señor Jesús esto también fue realizado, porque Él fue hecho un poco menor que los ángeles a causa del sufrimiento de la muerte. Es una cosa misteriosa, a la que apenas nos atrevemos a aludir, que haya aparecido un redentor de los hombres caídos, pero no de los ángeles caídos. No quisiéramos elaborar teorías sobre esta verdad tan terrible e inescrutable, pero,
No es demasiado sugerir que la intervención en favor del hombre, y la no intervención en favor de los ángeles, no nos da base para la convicción de que los hombres ocupan un lugar que no es inferior al de los ángeles en el amor y la solicitud de su Hacedor. El Redentor se nos presenta como sometiéndose a ser humillado hecho un poco inferior a los ángeles por amor o con vistas a la gloria que había de ser la recompensa de sus sufrimientos. Esto es una representación importante, que debe ser considerada con la máxima atención, y de la cual podemos sacar, creo, un argumento claro y sólido en favor de la divinidad de Cristo. No podríamos considerar que pudiera ser humildad en una criatura, fuera cual fuera la dignidad de su condición, el hecho de que asumiera el oficio de mediador y obrara nuestra reconciliación. No olvidemos a qué degradación extrema un mediador consciente en ser reducido, y a través de qué sufrimientos e ignominia debe someterse para poder conseguir nuestra redención, pero tampoco olvidamos la inconmensurable exaltación que fue el resultado o recompensa de este mediador, y que si la Escritura es cierta, había de hacerle mucho más elevado que los más altos principados y potencias, y nosotros no podemos conocer dónde habría habido la asombrosa humildad, y la condescendencia sin paralelo, si alguna mera criatura hubiera consentido en aceptar este oficio con la perspectiva de tal recompensa. Salmo 9. Versículo 1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. A veces es necesaria toda nuestra decisión para hacer frente a los dientes de sus enemigos, afirmando que, por más que los demás callen, nosotros bendeciremos su nombre. Aquí, sin embargo, el derrumbamiento del enemigo se ve como total y el cántico fluye con la sagrada plenitud del deleite. Nuestro deber es alabar al Señor. Ejerzamos este privilegio, con todo mi corazón. La mitad del corazón no es el corazón, las medias tintas, el desánimo y el desprecio de la gracia divina van de la mano. Versículo 1. Contaré todas tus maravillas. La gratitud por un acto de misericordia refresca la memoria de millares de ellos. Un eslabón de plata en la cadena arrastra una larga serie de recuerdos tiernos. Aquí hay una obra eterna para nosotros, porque no puede haber fin a la manifestación de todos sus actos de amor. Cuando hemos recibido algún bien especial del Señor, es bueno que, según la oportunidad que tengamos, lo contemos a otros. Cuando la mujer que había perdido una de sus 10 monedas de plata la halló, reunió a sus vecinas y amigas y les dijo: regocijaos conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. ¿Quién conoce tantas de las obras maravillosas de Dios como su propio pueblo? Si ellos callan, ¿cómo podemos esperar que el mundo vea lo que Él ha hecho? No nos avergoncemos de glorificar a Dios contando lo que conocemos y sabemos que Él ha hecho. Busquemos la oportunidad de poner claramente estos hechos en evidencia. Deleitémonos en hallar la oportunidad de contar, de nuestra propia experiencia, lo que ha de redundar en su alabanza, y a los que honran a Dios, Dios, a su vez, los honrará. Si estamos dispuestos a contar sus hechos, Él nos dará en abundancia de qué hablar. Versículo 2. Me alegraré y me regocijaré en ti, Dios amaldador alegre, tanto si lo que presenta ante el altar es el oro de su bolsa como el oro de su boca. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Los cánticos son la expresión adecuada del agradecimiento interior, y haríamos bien en procurar honrar a nuestro Señor con muchos más. Dijo, y muy bien, los marineros dan un grito de alegría cuando levan el anda, el labrador silba por la mañana cuando sigue su yunta, la lechera canta una canción rústica cuando se dispone a empezar su tarea, cuando los soldados dejan a sus amigos detrás. No avanzan al cántico de la marcha fúnebre de Saúl, sino al aire vivo de una marcha. Un espíritu que alabará por nosotros lo que sus cánticos hacen en favor de ellos, y si nos decidimos a alabar al Señor, sobrepasaremos muchas dificultades que con el espíritu abatido no seríamos capaces de superar. Y doblaremos el trabajo hecho respecto a asilo hacernos con languidez, abrumados y aplastados en el alma.
Así como el espíritu malo en Saúl se dio en tiempos de antaño a la influencia del arpa del hijo de Isaí, también el espíritu de melancolía huirá de nosotros con tal que entonemos el himno de alabanza. Versículo 4. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Si procuramos sostener y honrar a nuestro Señor podemos sufrir reproches y calumnias. Pero es un gran consuelo recordar que aquel que está sentado en el trono juzga nuestros corazones y no nos dejará a merced de la ignorancia del juicio del hombre falible. Versículo 8. Él juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud. Oh, cómo debe frenar nuestras acciones la idea de aparecer ante el tribunal del gran rey cuando estemos tentados a pecar, y cómo debe confortarnos cuando seamos calumniados y oprimidos. La conciencia culpable no puede sufrir que se hable de este día porque entonces oye su propia condenación. Yo creo que si hubiese una colecta mundial para que no hubiese día de juicio, entonces Dios sería tan rico que el mundo quedaría en la bancarrota y sería una desolación. Versículo 9. El Señor será un refugio para los oprimidos, un refugio en tiempo de tribulación. Se dice de los egipcios que, viviendo en regiones pantanosas, y molestados por los mosquitos, acostumbraban a dormir en altas torres. Estos insectos no podían subir tan arriba, por lo que se veían libres de sus picaduras. Así debe ser con nosotros cuando nos combaten los cuidados y el temor. Hemos de acudir a Dios en busca de refugio y descanso confiado en su ayuda. Versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparas a los que te buscan. La fe es una gracia inteligente, aunque puede haber conocimiento sin fe, no puede haber fe sin conocimiento. Dicen que la ignorancia es la madre de la devoción, pero, con toda seguridad, cuando se pone el sol sobre el entendimiento, tiene que ser la noche en los afectos. Tan necesario es el conocimiento para la existencia de la fe, que las Escrituras a veces llaman a la fe con el nombre del conocimiento. Isaías 53, 11, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. El conocimiento es puesto aquí en lugar de la fe. No pueden hacer otra cosa los que a través de la salvación conocen los dulces atributos de Dios y sus nobles actos en favor de su pueblo. Nunca confiamos en un hombre hasta que le conocemos bien, y los hombres malos es mejor que los conozcamos que no que confiemos en ellos. No es así con respecto al Señor, porque allí donde su nombre es ungüento, derramado, las vírgenes le aman, se regocijan en él y reposan en él. Versículo 12. Porque el que pide cuentas de la sangre se acordó de los afligidos. Oh perseguidores, llega un tiempo en que Dios hará una investigación estricta de la sangre de Oper, Bradford, Latimer, Taylor, Ridley. Llega un tiempo en que Dios va a inquirir quién cerró la boca de muchos ministros suyos, y quién encarceló, confinó y desterró a otros que eran en un tiempo antorchas ardientes y brillantes, y que estaban dispuestos a consumirse para que los pecadores pudieran ser salvados y Cristo glorificado. Llega un tiempo en que el Señor hará una estricta averiguación de todas las acciones y prácticas de los tribunales, consejos, comités eclesiásticos, y tratará a los perseguidores como ellos trataron a su pueblo. Hay la vox sanguinis, la voz de la sangre, y el que hizo el oído, ¿no oirá? Cubrió el mundo antiguo de agua, la tierra estaba llena de crueldad, la vox sanguinis era la que clamaba, y los cielos oyeron a la tierra, y las ventanas de los cielos se abrieron y dejaron caer su juicio y su venganza sobre ella. No se olvidó del clamor del humilde. La oración es un puerto para el náufrago, un áncora para los que se están hundiendo en las olas, un cayado para los miembros del que se tambalea, una mina de joyas para el pobre, un médico para las enfermedades y un guardián de la salud. La oración nos asegura a la vez la continuidad de nuestras bendiciones y disipa las nubes de nuestras calamidades. Oh bienaventurada oración, tú eres el conquistador denodado de los males humanos, el fundamento firme de la felicidad humana, la fuente de gozo perdurable, la madre de la filosofía, el hombre que puede orar verdaderamente, aunque languidezca en la indigencia más extrema. Es más rico que todos los que le rodean,
en tanto que el desgraciado que nunca ha doblado su rodilla, aunque se siente orgulloso como monarca de todas las naciones, es el más destituido de los hombres. Versículo 13. Ten misericordia de mí, Jehová. Tal como Lutero acostumbraba a llamar a algunos de los textos pequeñas Biblias, también nosotros podemos llamar a esta cláusula un pequeño libro de oración, porque tiene en sí el alma y tuétano de la oración. Versículo 14. Para que proclame yo todas tus alabanzas. No hemos de olvidar el objeto de David al desear misericordia, es la gloria de Dios. Los santos no son tan egoístas como para procurar solo para sí mismos. Desean el diamante de la misericordia para que los demás puedan ver cómo reluce y admiren a aquel que da gemas tan preciosas a sus amados. Versículo 15 al 17. Va a resultar en un aumento del tormento de los condenados el que sus tormentos sean tan grandes y tan fuertes como su comprensión y sus afectos, lo cual hará que aquellas pasiones violentas sean todavía activas. Si su pérdida no fuera tan grande y su sentimiento de ello no fuera tan apasionado, si pudieran perder el uso de su memoria, estas pasiones morirían, y esta pérdida, siendo olvidada, les turbaría menos, pero como no pueden poner a un lado ni su vida ni su ser, ya que ellos considerarían su aniquilación una misericordia singular, tampoco pueden poner a un lado ninguna parte de su ser, el entendimiento, la conciencia, los afectos, la memoria, todos ellos han de vivir para atormentarlos, en tanto que deberían haber contribuido a su felicidad, y así como con estas facultades podrían haberse alimentado en el amor de Dios y sacar perpetuamente los goces de su presencia, así también por ellas mismas ahora reciben la ira de Dios y sacan continuamente los dolores de su ausencia. Ahora no dedican tiempo ni lugar en sus memorias para considerar las cosas de la otra vida. Entonces tendrán tiempo suficiente, se hallarán donde no tendrán nada más para considerar, sus recuerdos no tendrán otra utilidad que dañarles, se hallarán grabados sobre las tablas de sus corazones. Versículo 16. En la obra de sus manos fue enredado el malo, la paga que el pecador busca con su pecado es vida, placer y ventajas, pero la paga que le resulta del mismo es tormento, muerte y destrucción. El que quiera entender lo falso y engañoso del pecado debe comparar las promesas y el pago juntamente. No solo lo leemos en la palabra de Dios, sino que toda la historia y toda la experiencia dan constancia de la misma justicia recta de Dios al enredar al malvado en la obra de sus propias manos. Quizá el ejemplo más notable que tenemos, junto al de Amán en su propia horca, es uno que se relaciona con los horrores de la Revolución Francesa, en el cual se nos dice que al cabo de 9 meses de la muerte de la reina María Antonieta en la guillotina, cada uno de los implicados en su trágico fin, acusadores, jueces, el jurado, los fiscales, los testigos, todos aquellos cuyo destino es conocido, sin excepción alguna, perecieron en el mismo instrumento que su víctima inocente. En la red que tendieron para ella quedaron presos sus propios pies, en el hoyo que cavaron para ella cayeron ellos mismos. Versículo 17. Los malos serán trasladados al Seol, los impíos al morir tienen que sufrir el furor y la indignación de Dios. He leído de una piedra imán que se halla en Etiopía que tiene 2 lados. Uno de ellos atrae el hierro así, en tanto que el otro lo aleja. Del mismo modo, Dios tiene 2 manos, la de misericordia y la de justicia, con la una atrae a los piadosos al cielo, con la otra va a lanzar al pecador al infierno. Y, oh, qué lugar tan terrible es este. Se le llama el lago ardiente, Apocalipsis 20:15, un lago, para denotar los abundantes tormentos del infierno. Un lago ardiente, para mostrar el ardor de ellos. El fuego es el elemento más atormentador. Todas las gentes que se olvidan de Dios, hay naciones enteras que lo hacen. Los que se olvidan de Dios son más numerosos que los profanos o los libertinos, y, según la misma expresión gráfica del hebreo, el lugar más hondo del infierno será aquel al cual serán echados todos de cabeza. El olvidarse parece un pecado pequeño, pero acarrea la ira eterna sobre el hombre que vive y muere en él.
El recordar a Dios es el manantial de la virtud, el olvidarle, la fuente del vicio. Versículo 18. La esperanza del pobre no perecerá para siempre. Un pagano podría decir cuando un pájaro, aterrorizado por un milano, se esconde en su pecho: no voy a traicionarte al enemigo, puesto que has buscado asilo en mí. ¿Cuánto menos podría entregar Dios un alma a su enemigo que se ha refugiado en su nombre, diciendo: Señor, no tengo confianza en mí mismo ni en nadie más, en tus manos entrego mi causa, y confío en ti? Esta dependencia de un alma indudablemente va a despertar el poder todopoderoso de Dios para la defensa de ella. Él ha jurado con el mayor juramento que puede salir de sus labios, esto es, por sí mismo, que aquellos que buscan refugio en él recibirán gran consolación. Hebreos 6, 17. Versículo 19. Levántate, oh Jehová, no triunfe el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. ¿Qué significa esto? Hemos de considerar que el salmista está orando para la destrucción de sus enemigos, pronunciando una maldición sobre ellos. No, estas no son las palabras de uno que desea que ocurra algo malo a sus enemigos. Son las palabras de un profeta, de uno que está prediciendo, en lenguaje escritural, el mal que va a sucederles a causa de sus pecados. Versículo 20. Aprendan las naciones que no son sino hombres. Uno podría imaginarse que los hombres no pueden llegar a ser tan vanos que nieguen que son realmente hombres, pero parece que esta es una lección que el Divino Maestro puede enseñar a algunos espíritus orgullosos. El que lleva una corona no deja de ser hombre. Los títulos universitarios eminentes no hacen que los posean sean otra cosa que hombres. El valor y las conquistas no elevan por encima del simple nivel de hombre, y toda la riqueza de Creso, la sabiduría de Solón, el poder de Alejandro, la elocuencia de Demóstenes, si se añaden, van a dejar a su posesor siendo un hombre. Después de todo, recordemos esto siempre, para que no sea necesario que, como a los que menciona el texto, haya que infundírsenos temor. El original es enos, y, por tanto, es una oración para que puedan conocer ellos mismos que no son sino hombres desgraciados, frágiles, mortales. La palabra está en singular, pero se usa en forma colectiva. Salmo 10. No hay, a juicio mío, un solo salmo que describa la mente, las costumbres, las obras, las palabras, los sentimientos y el destino del impío con tanta propiedad, plenitud y luz como este salmo. Así que, si en algún aspecto no se ha dicho bastante todavía del impío, o si falta todavía algo en los salmos que siguen, podemos hallar aquí una imagen y representación perfecta de la iniquidad. Este salmo, pues, es un tipo, forma y descripción de este hombre, el cual, aunque él mismo se vea, y aún los otros le vean, como el más excelente de los hombres, más que Pedro, es detestable a los ojos de Dios. Y esto es lo que impulsó a Agustín y a los que siguieron a entender este salmo con referencia al anticristo. Versículo 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? La presencia de Dios es el gozo de su pueblo, pero la sospecha de su ausencia es desazonante sin medida. Por tanto, recordemos que el Señor está cerca de nosotros. El orífice no está nunca lejos de la boca del horno cuando tiene el oro en el fuego. Y el Hijo de Dios siempre está andando en medio de las llamas cuando sus santos hijos son echados en ellas. ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? No es la tribulación, sino el que nuestro Padre esconda su faz, lo que nos hiere en lo vivo. Si necesitamos respuesta a la pregunta, ¿por qué te escondes?, la hallaremos en el hecho de que hay una necesidad no solo para la prueba, sino para la pesadez del corazón bajo la prueba. 1 Pedro 1, 6. Pero, ¿cómo puede ser así si el Señor debería brillar sobre nosotros cuando nos está afligiendo? Si el Padre consuela a su Hijo cuando le está corrigiendo, ¿de qué serviría la disciplina? Un rostro sonriente y la vara no son compañeros apropiados. Dios desnuda la espalda para que el golpe se sienta más, porque es solo la aflicción sentida la que pasa a ser aflicción bendita.
Si fuéramos llevados en brazos por Dios al pasar cada corriente, ¿dónde estaría la prueba? ¿Dónde la experiencia que la tribulación tiene por objeto enseñarnos? Si el Señor no se escondiera, no sería tiempo de tribulación en absoluto. Lo mismo podrías inquirir por qué el sol no brilla de noche, cuando es seguro que no habría noche si lo hiciera. El tiempo de la tribulación debería ser tiempo de confianza. El tener fijo el corazón en Dios debería prevenir los temores del corazón. Confiando en el Señor, su corazón es establecido, no temerá. De otra manera, sin ello, seríamos como la llama de una vela, como una veleta, movidos por cada ráfaga de malas noticias. Nuestras esperanzas se hundirían o flotarían según las noticias que oyéramos. La falta de fe solo impide a Dios que nos muestre su poder al tomar nuestra parte. Versículo 2. Con arrogancia el malo persigue al pobre. La acusación se divide en dos partes distintas, arrogancia y tiranía. La una es la raíz de la otra. El orgullo es el huevo de la persecución. El orgullo es un vicio que se adhiere de modo tan firme a los corazones de los hombres, que si tuviéramos que quitarnos nuestras faltas una tras otra, sin duda hallaríamos que es la última y la más difícil de arrancar. Queda atrapado en la trama que le ha urdido. La idea es razonable, justa y natural. Incluso cuando nuestros enemigos son los jueces, es justo que los hombres sean tratados como ellos desean tratar a los otros. Solo sopesamos al otro en nuestras propias balanzas, y medimos el trigo con nuestra propia medida. Nadie va a disputar la justicia de Dios cuando Él ahorque a cada Amán en su propia horca, y eche a cada uno de los enemigos de sus Danieles en sus propios fosos de leones. Versículo 3. Porque el malo se jacta de los antojos de su alma. La evidencia es plena y concluyente sobre la cuestión del orgullo, y ningún juez vacilaría en pronunciar veredicto contra el reo. El primer testigo testifica que es un jactancioso. Los pecadores jactanciosos son los hombres más despreciables, los peores, especialmente cuando sus inmundos deseos demasiado inmundos para poder ser realizados pasan a ser objeto y tema de sus jactancias. El codicioso bendice, mas Jehová lo desprecia. Otro testimonio que desea que se le escuche. Esta vez el descaro del orgulloso rebelde es aún más aparente, porque el codicioso bendice a quien Jehová aborrece. Esto es insolencia, que es orgullo disfrazado. Los únicos pecadores que son recibidos como respetables son los codiciosos. Si un hombre fornica, o es un borracho, se le echa de la iglesia. Pero, ¿quién ha oído de disciplinar en la iglesia a este idólatra desgraciado? Un codicioso. Temblemos para que no seamos hallados partícipes de este atroz pecado del orgullo. El codicioso bendice a quien Jehová aborrece. Cristo sabía lo que decía cuando exclamó: ningún hombre puede servir a dos señores. Como el ángel y el diablo luchaban por la posesión del cuerpo de Moisés, Judas 9, no para partírselo, sino para poseerlo entero cada uno, del mismo modo se esfuerzan todavía por nuestras almas, para ver quién va a poseerlas enteras. Versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. El rostro duro como el bronce y el corazón quebrantado nunca van juntos. No estamos del todo seguros que los atenienses fueran sabios cuando ordenaron que los hombres fueran sentenciados en la oscuridad para que la expresión de sus rostros no pudiera ser sopesada por los jueces, porque hay mucho más que se puede aprender de los gestos de la cara que de las palabras de los labios. La sinceridad brilla en el rostro, pero la vileza de algunos asoma a los ojos. Son a millares los que morirán y serán condenados, más bien que aceptar el perdón sobre el hecho único de los méritos y obediencia a Cristo. ¿Cuándo van a estar contentos los hombres con el método de Dios para salvarlos por la sangre del pacto eterno? ¿Vas tú a ser condenado para poder ser tu propio Salvador? ¿Eres tan orgulloso que no quieres contemplar a Dios? No vas a merecer ni recibir nada. ¿Qué diré? Eres pobre, pero orgulloso. No tienes más que miseria, pero estás hablando de hacer una compra. El que está orgulloso de sus vestidos,
y su linaje no es tan despreciable a los ojos de Dios como el que está orgulloso de sus méritos y por ello se niega a someterse a los métodos de Dios para su salvación por medio de Cristo y de su justicia exclusivamente. El orgullo de los malvados es la razón principal por la que no buscan el conocimiento de Dios. El orgullo consiste en una exaltada opinión de uno mismo sin base para ello. Por tanto, el orgulloso se siente impaciente ante un rival, aborrece a un superior, y no puede tolerar un amo. Es evidente que no hay nada más penoso para el corazón orgulloso que el pensamiento de un ser como Dios. Una persona orgullosa solo puede considerarlo con sentimientos de temor, aversión y aborrecimiento. Tiene que verle como su enemigo natural, su gran enemigo, a quien ha de temer. El orgullo hundió a Satanás desde el cielo al infierno, desterró a nuestros primeros padres del paraíso, y, de modo similar, va a ser la ruina de los que lo sientan. Nos mantiene en la ignorancia de Dios, nos cierra su favor, nos impide que nos asemejemos a Él. Vigila el orgullo, vigila para que no caigas en él imperceptiblemente, porque es quizá, de todos los pecados, el más secreto, sutil y solapado. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entre los montones de paja no había ningún grano de trigo. El único lugar donde no hay Dios es en los pensamientos del malvado. Esta es una acusación devastadora, porque allí donde no hay el Dios del cielo, está reinando avasallador el Señor del infierno. Y si Dios no está en nuestros pensamientos nos llevan a la perdición. Algunos leen: no hay Dios en ninguno de sus propósitos astutos y presuntuosos. Otros: en ninguno de sus pensamientos hay Dios. Nos preocupamos de las menudencias, pero Dios no se halla en absoluto en nuestros pensamientos. Raramente es el único objeto de ellos. Dedicamos nuestros pensamientos duraderos a las cosas transitorias, y los pensamientos fugaces, al bien perdurable y eterno. Versículo 5. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Este hombre mira hacia arriba, pero no bastante, habiendo olvidado a Dios, también ha olvidado sus juicios. No es capaz de comprender las cosas de Dios. Más bien podemos esperar que un cerdo mire por un telescopio a las estrellas que no que este hombre estudie la palabra de Dios para entender la justicia del Señor. Versículo 6. Dice en su corazón: no seré inquietado jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Oh impertinencia sin sentido. El hombre se cree inmutable y omnipotente, también, porque nunca ha de verse en la adversidad. Pompeyo, cuando hubo asaltado en vano una ciudad y no pudo, tomaría por la fuerza, se ingenió una estratagema. Fingiendo la proposición de un pacto, les dijo que abandonaría el sitio y haría paz con ellos con la condición de que dejaran entrar a unos pocos soldados débiles, enfermos y heridos para que los curaran. Ellos dejaron entrar a los soldados, y cuando la ciudad estaba segura, los soldados dejaron entrar al ejército de Pompeyo. Una seguridad carnal establecida va a permitir a todo el ejército de los deseos carnales en el alma. Versículo 7. Llena está su boca de maldición, y de engaños y fraude. No hay poco engaño aquí, sino que su boca está llena de él. Una serpiente de 3 cabezas había escondido sus colmillos y veneno dentro del ámbito de su negra boca. Versículo 8. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, para matar a escondidas al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. A pesar de las jactancias de este hombre vil y miserable, parece que es tan cobarde como cruel. Sus actos son los del salteador de caminos que se lanza sobre el caminante que no sospecha nada en algún lugar desolado del camino. El bandido árabe acecha como un lobo entre los montones de arena, y a veces salta súbitamente sobre el caminante solitario, le roba en un santiamén, y luego desaparece entre las dunas y altibajos, donde es imposible perseguirle. La extirpación de la verdadera religión es el gran objeto de los enemigos de la verdad y la justicia, y no hay nada que les detenga en su pesquisa por conseguir este objetivo. Versículo 9. Acecha en oculto, como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, atrapa al desdichado atrayéndolo a su red. La opresión hace de los príncipes leones rugientes,
y a los jueces lobos rapaces. Es un pecado innoble, contra la luz de la naturaleza. Ninguna criatura oprime a los de su propia especie. Mira a las aves de presa, como las águilas, los buitres, los milanos, y no verás que ataquen nunca a los de su propia especie. Mira a las bestias de la selva, como el león, el tigre, el lobo y el oso, y hallarás que son favorables a los de su propia especie. Sin embargo, el hombre, contra lo que es natural, hace presa de otros hombres, como los peces del mar, que se tragan a los que son menores en tamaño. Versículo 10. Se encoge, se agacha, y caen en sus fuertes garras muchos infelices. Verás a su santidad el Papa con los peregrinos a sus pies, si esta estratagema es necesaria para engañar la mente de las multitudes, o le verás sentado en un trono de púrpura, si quiere asombrar y atemorizar a los reyes de la tierra. Versículo 11. Dice en su corazón, Dios se ha olvidado, tiene tapado su rostro, nunca lo verá. Como en el caso anterior, lo mismo aquí, un testigo va a aparecer que ha estado escuchando por el ojo de la cerradura del corazón. Este hombre cruel se consuela a sí mismo con la idea de que Dios es ciego, o por lo menos olvidadizo, una fantasía engañosa. Realmente, los viejos pecados olvidados por los hombres se quedan fijados de modo permanente en un entendimiento infinito. El tiempo no puede borrar lo que él ha venido conociendo desde la eternidad, porque habrían de borrarse después de muchos años de haber sido realizados, si ya eran conocidos previamente antes de ser cometidos, o que el criminal pudiera practicarlos. Lo mismo sería decir que Dios no conoce de antemano lo que ocurrirá hasta el fin del mundo, como que él va a olvidar algo de lo que ha sido efectuado desde el comienzo del mismo. El hombre se abstiene de arrepentirse porque Dios se abstiene de castigar. La abeja da miel de modo natural, pero pica cuando se enoja. Como la justicia parece estar dormitando, el hombre supone que es ciega. Por el hecho de demorar el castigo, se imagina que se niega a castigarlos, porque no siempre les reprueba los pecados. Suponen que los aprueba. Pero que sepan estos que la flecha silenciosa puede destruir lo mismo que el cañón rugiente, aunque la paciencia de Dios es duradera, no es permanente. Versículo 13. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En estos versículos se condensa la descripción de los malos, y el mal de su carácter es diseñado según su fuente, a saber, las ideas ateas con respecto al gobierno del mundo. En su corazón han dicho, tú no lo inquirirás. Si no hubiera infierno para otros, tendría que haberlo para los que niegan la justicia del mismo. ¿Cómo? ¿Crees que Dios no recuerda los pecados que nosotros no tenemos en cuenta? Porque cuando pecamos, sigue apuntándose en la cuenta, y el juez lo anota todo en la tabla de los recuerdos, y su pergamino alcanza el cielo. Versículo 14. Tú lo has visto, porque miras los trabajos y la vejación, para dar la recompensa con tu mano. La maldad osada va a recibir su merecido en deplorable castigo, y los que albergan desdén, heredarán aflicción. Versículo 16. Jehová es rey eternamente y para siempre, de su tierra han sido barridos los gentiles. Esta confianza y fe han de aparecer al mundo como extrañas e inexplicables. Si la historia es verdadera, es como lo que sus conciudadanos tienen que haber pensado del hombre del cual se dice que la potencia de su visión era tan extraordinaria que podía distinguir bien la flota de los cartagineses entrando en el puerto de Cartago cuando él se hallaba en Liboeum, en Sicilia. Un hombre que viera a tal distancia a través del mar, podía deleitarse en la visión de lo que los demás no podían ver. Lo mismo la fe que se halla ahora en su Liboeum, y ve la zarandeada flota entrando con toda seguridad en el puerto deseado, gozando la bendición que está todavía distante, como si ya hubiera llegado. Versículo 17. El deseo de los humildes escuchas, oh Jehová, tú confortas su corazón, y tienes atento tu oído. Hay una clase de omnipotencia en la oración que es el prevalecer en la omnipotencia de Dios. Soltó cadenas de hierro. Hechos 16. 25, 26. Abrió puertas de hierro. Hechos 12, 5 al 10. Abrió las ventanas del cielo. Primero de Reyes 18, 41. Desmenuzó los grillos de la muerte.
Juan 11, 40-43. Satanás tiene 3 títulos en las Escrituras, que muestran su malignidad contra la iglesia de Dios: dragón, para denotar su malicia; serpiente, para denotar su astucia; león, para denotar su fuerza. Pero ninguno de estos puede resistir y hacer frente a la oración. La mayor malicia de Amán se hunde ante la oración de Esther. El consejo astuto de Aitofel se marchita ante la oración de David. El gran ejército de los etíopes huye como un enjambre de cobardes ante la oración de Asa.